Nos hemos desplazado hasta el Parador de Segovia, un lugar evidentemente emblemático en el cual la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, filial de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, reanuda sus congresos anuales tras el obligado, necesario parón de la pandemia. Con nuestro invitado, a quien presentamos en un instante, vamos a iniciar una serie de entrevistas sobre los contenidos de este foro, de este congreso, como se quiera llamar, Psiquiátrico 2023. Este congreso regional de Madrid quiere facilitar la interacción científica de una manera cercana entre los psiquiatras de la comunidad y supone en la práctica un ámbito de difusión de la actividad clínica, investigadora y social de la psiquiatría madrileña de cara a la sociedad, a los medios y al resto de la psiquiatría en el ámbito nacional. Y además aborda la percepción de que en estos momentos difíciles, quizá complicados, esta especialidad, ahora lo comentaremos, insisto, se enfrenta ante determinadas e injustas agresiones, entre comillas, en el ámbito ideológico. En definitiva, este es un foro psiquiátrico que quiere ser un espacio de expresión de ideas y un debate abierto y accesible a todos. Vamos a hablar con el doctor José Luis Carrasco. Doctor, buenos días. Buenos días. Encantado de saludarle, muy amable. Lo mismo digo. El doctor José Luis Carrasco es catedrático de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, además de jefe de sección de psiquiatría del Hospital Clínico San Carlos, también aquí en Madrid. Yo le voy a hacer, antes de entrar un poco en materia, una primera pregunta que sería: ¿qué representa para ustedes el reencuentro a nivel presencial, que es algo que entiendo yo que tenían ustedes en su agenda de hace algún tiempo, además? Sí, representa primero algo afectivo, el podernos ver más, porque Madrid es diferente a la mayoría de las ciudades españolas, salvo Barcelona. Nos vemos muy poco, es un continente y no nos encontramos, cada uno está en su hospital. Entonces, podernos juntar, poder hablar de nuestras cosas, más allá del Congreso Nacional que hacemos todos los años, pero que es muy grande y estamos muy dispersos. Y supone el empezar a constituirnos como una sociedad de psiquiatría, que ya lo somos, pero siempre nos hemos volcado más en lo nacional, en lo español. Pero tenemos que tener una sociedad de psiquiatría de Madrid porque la sanidad hoy en día se lleva en las autonomías, en las consejerías de sanidad, y hay que tener una voz. Y la voz de los psiquiatras ahora es muy importante para la planificación de la salud mental, y es muy importante por eso que ha comentado anteriormente, de que estamos en un momento en el que la psiquiatría está como acorralada, y queremos contar lo que hacemos. Y la psiquiatría de Madrid es muy grande, es la más grande de España, junto con Cataluña. El núcleo central, de alguna forma. Claro, tenemos una potencia clínica de hospitales, tenemos una potencia formativa y una potencia investigadora que es, junto con Cataluña, la más grande de España. Entonces, queremos utilizarlo como peso y mostrar a la sociedad que la psiquiatría no está en crisis, la psiquiatría está avanzando y estamos avanzando mucho, estamos creciendo, vamos conociendo muchas más cosas de las que se conocían antes, todo lo contrario de lo que se piensa. Bien, doctor Carrasco, dicho esto, claro, en este foro, en este congreso, ¿acuden solamente, pregunto, psiquiatras en el ámbito de Madrid o vienen especialistas de toda España? Bueno, están invitados especialistas de toda España. Es el Congreso de la Psiquiatría de Madrid, claro. Por supuesto, al estar más cerca, hay más participación casi exclusiva de psiquiatras de la Comunidad de Madrid. Pero es por proximidad, simplemente. Por proximidad y porque se presentan los proyectos de investigación que se hacen en Madrid. Pero luego hay foros de debate donde están invitados otros psiquiatras. Tenemos algunos psiquiatras invitados que vienen de otras regiones de España y también vienen de la zona de Castilla-León, ¿no? Al fin y al cabo estamos en Segovia, no es que Segovia sea Madrid, pero buscamos sitios bonitos, ¿no? Y luego vienen psicólogos también, quiero decirlo, que nosotros, a pesar de lo que digan unos y otros, no estamos enfrentados a los psicólogos, trabajamos con los psicólogos y los psicólogos están invitados a venir también, y tenemos un grupo nutrido de psicólogos participando. Claro, porque los psicólogos evidentemente forman parte también del concepto de salud mental. Forman parte de la asistencia al paciente, son clínicos de salud. Del concepto de salud mental formamos parte todos, ¿no? La sociedad,
las personas de la sociedad, los gobernantes de la sociedad, el sistema cultural, todo eso al final va a repercutir en la salud mental. Pero luego está la atención a las alteraciones de la salud mental, Sí. que eso es otra cosa. Y ahí estamos los médicos, psiquiatras, y están los psicólogos, que colaboramos entre nosotros, no vamos por partes diferentes. Bien, vamos a entrar en materia, tenemos algunos temas a tratar, no en profundidad porque estaríamos toda la mañana, evidentemente, pero sí que me gustaría que nos explicara, doctor Carrasco, cómo de difícil, cómo de complejo, de complicado, no sé cuál sería el calificativo adecuado, ha supuesto para ustedes el crear, digámoslo así, las diferentes ponencias, más que crear, ¿cómo de complicado ha sido para ustedes desarrollar el programa de este foro? ¿Qué temas se han quedado fuera o cuáles han sido los más preferentes en el momento de incluirlos en el programa? Sí, se han quedado fuera muchos temas y muchos proyectos que se están haciendo y muchas actividades clínicas y programas de tratamiento que se están haciendo en la Comunidad de Madrid. Entonces hemos seleccionado para no hacerlo muy largo y para que vamos a tener más años, ¿no? Para hacer más cosas. Pero hemos seleccionado los 3 temas fundamentales. El tema de innovación clínica, o sea, lo que en clínica estamos aprendiendo y está mejorando la atención a los pacientes. Sí. Hemos seleccionado el tema de innovación tecnológica o en investigación, Sí. es decir, aquello que se está descubriendo y que va a mejorar la vida de los pacientes, tanto a nivel de neurobiología como a nivel de investigación epidemiológica o social, como a nivel de fármacos, ¿no? Muy bien. Y luego hemos seleccionado el tema de la psiquiatría en aspectos fundamentales y muy conflictivos en este momento en la sociedad, como son la eutanasia, el suicidio asistido, el cambio de género, el tratamiento voluntario o involuntario de los pacientes que están en una situación grave y enajenada, ¿no? Correcto. Aspectos donde queremos que los psiquiatras nos mojemos y demos nuestra opinión y nos mostremos abiertamente, porque no queremos que nadie nos vea como que somos un ente extraño que quita derechos o que todos pensamos igual, ¿no? Pero sobre todo aportar nuestra visión técnica, no ideológica, técnica, a estos temas que se han ideologizado mucho y que han afectado mucho de rebote a la psiquiatría. Sin duda. Vamos a hablar del proyecto de ley de la salud mental. Vamos a hablar del proyecto de ley de la salud mental, que recuerdo que fue prácticamente hace un año, fue admitido a trámite. ¿Qué se busca, qué se pretende, qué se quiere conseguir con este proyecto de ley? Ahí ha habido un gato por liebre, porque después, con la pandemia, se vio que la infraestructura de la salud mental era muy precaria. Se había mantenido, ya era escasa antes, pero se vio que era muy escasa para lo que toda la patología mental que estaba subyacente. Y entonces ahí, bueno, pues hablando con el Ministerio, pues las sociedades científicas hicimos ver que sí, que había que hacer algo con la salud mental y aumentar la capacidad. Y ahí se nos coló, bueno, no por todo el gobierno, pero por una parte del gobierno se nos coló un proyecto en el Congreso de los Diputados, que es el Plan de Salud Mental, que no tiene nada que ver con lo que las sociedades de psiquiatría, las sociedades médicas pedimos. Es un proyecto que es un proyecto ideológico que va 50 años atrás a la antipsiquiatría, y que lo que viene no habla para nada de recursos, no habla para nada y lo que viene a decir es que no hay trastornos mentales, que los trastornos mentales son una derivación de que la sociedad es injusta, el malestar cotidiano es el verdadero trastorno y la exageración del malestar cotidiano es lo que da lugar a lo que los psiquiatras llamamos trastornos, pero eso es una forma de defender a la sociedad y llamar trastornados a aquellos que no caben. Entonces es un proyecto ideológico que primero lo que hace es equiparar malestar cotidiano con trastorno mental, de tal manera que deja los trastornos mentales de verdad desasistidos, porque ya hay poco presupuesto. Claro, pero eso, perdón, doctor, es un error de concepto. Es un error de concepto, y a veces también es una utilización del concepto, porque es populista, es demagógico, es decir, ¿quién va a quitar el malestar cotidiano? El Estado.
El gobierno. ¿Y el gobierno cómo? Pues cambiando todas las estructuras y vamos a hacer que todo el mundo sea feliz. Sí. Y los psiquiatras no tienen que existir, porque los psiquiatras lo que hacen es poner medicación y llamar enfermos mentales a quienes son simplemente desadaptados. Yo no sé, perdón, doctor, un inciso, no sé quién lo dijo, pero aprovecho el momento para que usted lo clarifique bajo su visión, que los psiquiatras existen cuando la sociedad está enferma. ¿Usted qué diría respecto a eso? Totalmente. Bueno, a ver, cuando la sociedad, cuando la naturaleza está enferma, la sociedad también... Hablamos de enfermedad a nivel mental, trastorno mental. Sí. El médico siempre existe porque existen enfermos. Si no hubiera enfermos, no habría psiquiatras. Si no hubiera enfermos mentales, no habría psiquiatras. Es obvio, es obvio. Exactamente. ¿Qué ha pasado entonces con este proyecto? Es decir, al colectivo de profesionales de psiquiatría no se les ha consultado, No. se ha trabajado en direcciones incluso a veces opuestas. ¿Y ustedes cómo se han posicionado o cómo se están posicionando respecto a este proyecto de ley que sigue su curso de momento? Sí, nos hemos posicionado porque primero lo que hubo fue un ofrecimiento de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la Federación Nacional de Sociedades Científicas, es decir, hemos tenido el apoyo de las sociedades científicas de otras especialidades para participar con el Ministerio en hacer una ley de salud mental. Pero es que en ningún momento se nos ha querido. O sea, por parte de los que al final la han llevado al Congreso ha habido un rechazo, no quieren expertos. Parece que eso ha pasado en otras leyes también, pero que está clarísimo. No queremos saber nada de expertos. O sea, nosotros sabemos lo que queremos. Entonces, no se nos ha escuchado cuando ha sido admitido a trámite, entonces sí que la Sociedad Española de Psiquiatría ha tomado una posición activa de escribir al Ministerio y bueno, intentar divulgar que esto va a ser un tremendo perjuicio para los enfermos mentales. Sí, claro. Porque ya nosotros queríamos decirle al Ministerio, lo primero, no tiene sentido sacar una ley de salud mental porque eso ya es estigmatizante. Hay una ley de salud. Llevamos 40 años luchando porque la salud mental esté dentro de la salud, que el paciente el concepto es global. Global, con el resto de los pacientes en los mismos hospitales o en salas diferentes, pero es un enfermo, no tiene que haber estigma. 40 años luchando contra el estigma y ahora se hace una ley específica para salud mental, para los locos. Es algo incomprensible. Porque querámoslo, no es así. Usted lo acaba de decir, doctor, llevamos mucho tiempo luchando contra el estigma. Pero el estigma sigue existiendo. Hay muchas personas que rechazan incluso la proximidad de una persona que saben que sufre un trastorno mental. ¿Dónde está el kit de la cuestión? ¿Qué se puede realmente hacer? ¿O cuál sería la dirección adecuada para no tan solo luchar contra el estigma, sino para hacerlo desaparecer? ¿Qué se puede hacer? Se puede, o sea, tenemos que ser sinceros y tenemos que hacer una verdadera concienciación de nosotros mismos, de nuestros hijos, de nuestra sociedad, de nuestros ciudadanos gobernados. Ahí estamos los padres, los educadores, los políticos, pero no hacer demagogia con ello, porque es muy fácil decir, hay que quitar el estigma de la salud mental, y entonces sacamos un anuncio y todos aplaudimos, pero lo que hay que saber es que uno puede tener al lado a una persona con esquizofrenia, y que eso se llama esquizofrenia, y que es una enfermedad, y que con esa enfermedad puede hacer muchas cosas, muchísimas, puede ser más listo que tú en matemáticas, pero hay que llamarlo como tal, y como a un tipo diabético. Pero si tú empiezas por negar, dices, no, la esquizofrenia no existe, tú no tienes un trastorno mental, eso se lo han inventado. Entonces, eso es una forma de estigma. Entonces, ¿qué haces con él? Y además ha hecho mucho daño muchas películas que han tratado, en este caso, al enfermo esquizofrénico como un ser violento, asesino en potencia, etcétera. Solamente sacan eso. A ese esquizofrénico que además tiene otras cosas. Es como si solamente sacaran al francés que va matando gente. Todos los franceses matan gente, ¿no? Bien. La inmensa mayoría era un ejemplo ilustrativo de por qué, en este caso, la esquizofrenia tiene tanta mala prensa, Yo le aseguro, un paciente con esquizofrenia es un paciente fantástico para contratar en una serie de trabajos donde no, igual que uno no contrata a un paciente cojo para hacer recados, uno no contrata a un paciente con esquizofrenia para hacer de relaciones públicas a lo mejor, pero hay infinidad de trabajos. Pero no, el estigma es, tiene una esquizofrenia, tiene una psicosis, tiene un trastorno de la personalidad. Claro, doctor, volviendo antes de pasar a otros temas al proyecto de ley de salud mental, bajo la visión de la Sociedad Española de Psiquiatría, ¿qué aspectos, aunque sea a grandes rasgos, qué aspectos, qué puntos de ese proyecto de ley ustedes, no sé si decir, eliminarían o cambiarían o reconsiderarían? ¿Cuáles son los principales?
Pues empezaría diciendo que es que el proyecto de ley hay que darle toda la vuelta y hasta cambiarle el nombre porque es estigmatizante. Pero bueno, Claro. puestos a mejorar la salud mental, primero habría que quitarle la parte ideológica. Es un proyecto muy ideológico. La enfermedad mental no existe, lo que existe es una sociedad injusta Bien, y es sí. la sociedad política Bien, opresora sí, la sí. que produce Este eso. concepto, eliminarlo. Eliminar todo lo ideológico. Muy Irse bien. a la ciencia, que es lo que sabemos desde hace 20 siglos y mucho más en el siglo XX y en la última mitad del siglo XX se ha aprendido muchísimo de las enfermedades mentales y un paciente con esquizofrenia hoy en día vive infinitamente mejor que hace 50 años. Sin duda. Sí, sí, sí. Infinitamente mejor, que todavía no está curado del todo, vale, como muchas enfermedades, pero vive infinitamente mejor. Y entonces habría que quitar lo ideológico. Ser científico es que rechaza la ciencia. El proyecto de salud mental no quiere saber nada con la ciencia. Incluso dice que la ciencia es mentira y que los fármacos que se están dando es mentira. Se están dando fármacos porque no deberían Bueno, darse. esto, perdón, doctor, que usted nos está comentando, va a sorprender a más de uno escuchar sus palabras. Es que sorprende, Claro. es que está en el BOE, en el Claro. boletín del Congreso, es que está ahí. Es que el proyecto de ley, por primera vez en la historia, dice lo que se puede recetar y lo que no se puede recetar. O sea, que no es una guía farmacológica del Ministerio de Sanidad, que las hay Sí. y que están muy bien y que aconseja. Es el legislador el que dice qué fármacos se pueden dar y qué fármacos no se pueden dar de manera ideológica. Realmente, sí, Es sí, una sí, sí. cosa. Claro. y- Ya que hablamos, doctor, perdón, del tema de la farmacología, volviendo al concepto de estigma que existe también sobre los efectos secundarios no deseables, sobre cómo afectan los tratamientos farmacológicos a la persona diagnosticada de un trastorno mental. A día de hoy, ¿cómo está este tema? Claro, como en todos los trastornos hay trastornos mentales graves o muy graves, cronificados, y trastornos mentales leves, moderados. Entonces, la mayoría de personas que se crucen con usted a lo largo del día Sí. y que tomen un tratamiento antidepresivo, ansiolítico o estabilizador del ánimo, usted ni se va a enterar de que lo tiene, Claro. porque no tiene prácticamente efectos secundarios. Si tiene, son menores como el que puede tener un ibuprofeno o un antihipertensivo. Claro. Luego hay pacientes que están muy graves y que necesitan estar muy sedados, que son los que salen siempre en Claro. televisión. Pero son que están casos poco ya echados. más extremos Exactamente. y también se utiliza el concepto de estigma cuando se Por dice supuesto que sí. que esta persona que sufre un trastorno mental ha actuado de forma violenta, en fin, porque ha dejado de tomar la medicación. Algunos sí, claro. Hay Claro. pacientes que tienen enfermedades graves, es como el que tiene una insuficiencia cardíaca Claro. grave. Usted no puede dejar de tomar la digoxina porque se va a morir. Es lo mismo, claro. Usted Sí, sí, sí. tiene una psicosis grave, crónica, que con este medicamento, un trastorno grave, peligroso por la conducta, que con este medicamento está controlado. Pero si deja de tomarlo, el riesgo de que tenga una conducta Evidentemente. esa, Y eso está ocurre ahí. en psiquiatría, en cardiología, en Eso cualquier ocurre en otro cualquier tipo especialidad. de especialidad médica. Lo que Doctor, pasa, claro, en cardiología claro. no hay estigma y en psiquiatría pues siempre aparece algo. No tomen medicamento, pues no Sí, lo sí. tomo. Y luego ocurre lo que ocurre. Sin duda. Usted hablaba antes de la equiparación de algunos psiquiatras o de algunos especialistas entre malestar cotidiano, en nuestra vida cotidiana, y trastorno mental. Pónganos, aunque pueda parecer obvio para algunas personas, un ejemplo de cómo este malestar cotidiano que sufren algunas personas en este país puede llegar a convertirse en un trastorno mental. ¿Hay casos? Claro, hay casos. El trastorno mental tiene unas causas, no es como un virus que un día entra Claro, y o sea, no es una trastorno mental. consecuencia directa de una ese cosa malestar única, que ¿no? podamos sufrir por cualquier circunstancia No que es nos una afecte en cosa. nuestra vida. No. Tiene que haber más cosas. Tiene que haber Ah. mucho malestar muy mantenido, o sea, muy crónico, Claro. que se desarrolla sobre una constitución que es vulnerable, que tiene una serie de factores biológicos, algunos genéticos con los que han nacido y otros que se han ido desarrollando Claro. en el crecimiento a lo largo Sí, sí. de los primeros años de la vida, que tiene que ver con la educación, con la familia, con la cultura, pero tiene que haber una vulnerabilidad y entonces el cerebro hay un momento en el que se produce un cortocircuito, donde ha influido el malestar cotidiano, pero claro, el malestar cotidiano se está refiriendo, nos estamos refiriendo a un estrés Claro. intenso y mantenido. A un nivel alto de afectación, claro. Exactamente, pero lo que no se puede decir, como el proyecto de salud mental pretende decir, es que porque uno tenga sueldos bajos,
porque el jefe sea un poco Sí, sí. tocanarices, que es diferente al abuso, ¿eh? Claro, El abuso laboral, el mobbing sí puede Claro. producir una depresión, pero eso ya es un acto de agresión. El que uno tenga un matrimonio o una pareja donde hay una cierta relación de dominancia y tal, va a llevarte a la depresión y que si no hubiera eso no habría depresión. Claro. Evidentemente, hay que ver si el factor estresante es muy fuerte y si la persona es vulnerable, pero cuando existe la depresión, alguien la tiene que tratar. Claro, lo que ellos dicen, si no hubiera relaciones dominantes, si no hubiera opresión moral, si la gente no tuviera sentimientos de culpa porque tiene una idea de la religión o de la ética o de lo que no se debe hacer, ¿no? Si la gente estuviera desinhibida y si no tuviera el estrés de la vida cotidiana, no habría enfermedades mentales. ¿Y eso quién lo va a conseguir? El Estado benéfico, libertador, que son los que han presentado el proyecto de salud mental. Claro, pero doctor... que va a eliminar... Sí. Déjame que diga solamente una cosa. Lo que viene a decir el proyecto de salud mental, aunque no lo diga así, es que con un buen gobierno, con un buen Estado, cambiando la mente, la ideología de la gente y educando a la gente en ello, el malestar va a ser abolido. No habiendo malestar, no habrá enfermedad. Claro, y eso ya entra en lo antropológico. El malestar va a ser abolido y lo va a hacer el Estado. Entonces, realmente, ¿qué cree usted que hay detrás, o qué se busca, o qué se pretende con esta negación del trastorno mental? Yo creo que se pretende instrumentalizar tanto el concepto como a los pacientes y a los familiares de los pacientes y la sensibilidad o sensiblería de la gente, ¿no? Es una cosa, es que todo el mundo lo compra, claro, uno dice, hay que aumentar la calidad de vida de los enfermos mentales, todos lo compran, hay que mejorar la vida tal, no sé, hay que no dar solo medicación y hacer mucha psicoterapia, todos lo compramos. Claro. Y entonces todo el mundo se va a sumar a esa idea. Por supuesto, los enfermos mentales, los familiares de enfermos mentales, todo el mundo. ¿Quién no ha tenido una depresión, ansiedad? Si es que al final todos somos enfermos mentales en algún momento de la vida. Sí, claro. Y entonces se instrumentaliza y quien lo hace desde una posición de yo voy a ser un salvavidas y eso, pues bueno, es un político, al final son políticos. Pues no quiero pasarme mal, pero ¿qué es lo que intentan conseguir? Pues habrá algunos que sean idealistas y que se lo crean e intenten mejorar la vida de la sociedad, la salud mental, incluso la del paciente, y hay otros pues que lo que intentan es hacer política y dice, a ver, Claro. ¿de dónde pesco? ¿No? Un par de cuestiones más antes de concluir, pero antes, ¿cuál cree usted que va a ser el recorrido de este proyecto de ley de salud mental? ¿Qué expectativas tienen ustedes desde la Sociedad Española de Psiquiatría de cuál puede ser la conclusión final de todo el recorrido de este proyecto? Nosotros tuvimos, fuimos pesimistas en un principio porque nos pareció que aquello ya estaba pactado y que iba a salir y pensamos en las consecuencias. Las consecuencias iban a ser brutales, como está pasando con algunas otras leyes, pero esto sería muy brutal porque no es un proyecto que no implica inversiones y que es inviable en la vida real, ¿no? Pero luego hemos visto que se va retrasando, que no se debate, que han ido saliendo otra serie de proyectos, que hay mucho lío con otros proyectos que han salido. Sí. Y esperamos que a la vista de lo que ocurre con proyectos que se hacen de manera rápida por la vía urgente, sin el concurso de expertos, que el gobierno, o por lo menos la mayoría del gobierno, lo detenga y busque un momento mejor para que hagan una profunda hacerlo, reflexión, ¿no? digámoslo así. Que hagan una reflexión una y profunda que se sienten reflexión con los expertos, que somos técnicos, que no queremos, Claro. no somos políticos. Lo somos de izquierdas, de derechas, somos de todos los tipos, pero somos técnicos y tenemos mucho que decir y que ayudar. O sea, decir para ayudar, si nosotros no... El proyecto, si sale, es una hecatombe para los pacientes. Yo creo que más claro, ¿eh? no se puede decir, porque además los pacientes son los destinatarios Eso de todo sí. el esfuerzo a Exactamente. nivel profesional que hace el colectivo de psiquiatras en toda España. Claro, hablando de esfuerzos, en este caso, ¿cómo valora usted, doctor Carrasco, la falta, yo creo que hay que decirlo así de claro, la falta de recursos que tiene la psiquiatría en este país cuando, y no sé si estará usted de acuerdo, parece que los trastornos mentales en general están aumentando su incidencia? Sí, eso es una cosa secular en este país, yo creo en todos los países. Lo que pasa aquí siempre andamos a la cola en algunas cosas y quizá aquí el estigma, pues como somos más familiares y más abiertos, pues
es más el estigma, ¿no? Entonces, bueno, la psiquiatría hay que atenderla, la enfermo mental, pero siempre ha estado infrafinanciado en todos los gobiernos, ¿eh? Entonces, cuando se financiaba la sanidad, la psiquiatría recibía, la salud mental recibía una financiación que no se correspondía con lo que, bueno, con la cantidad de problemas que había. Si había que financiar fármacos, si había que financiar un fármaco cardiológico, oncológico, y valía lo que valiera, vale. Si un fármaco psiquiátrico valía dinero, que no, sin comparación con los fármacos de otras especialidades, ponían muchísimas pegas, era muy difícil, siempre intentando reducir, porque al final hay un estigma y da pena decirlo, pero es así. Hombre, cardiología salva una vida, pero si un paciente ya tiene una enfermedad mental, pues al final, ¿qué se puede hacer por él? Es esa idea tan absurda, porque un paciente puede tener una depresión y luego puede ser presidente de lo que sea, o puede ser el mejor maratoniano del mundo, yo qué sé. No, pero hay que abordar el tema porque... Pero es que es así, es que ya, si ya tiene una enfermedad mental, ¿para qué gastar más dinero en enfermedad mental? Lo justo, para que no mate a nadie. No, y es que además, doctor, usted lo sabe mejor que yo, que una de las futuras inmediatas, entre comillas, pandemias que se avecinan son los trastornos de salud mental. Pero ya lo sabíamos antes, ¿eh? Claro. Hace ya unos años la OMS advirtió de que la depresión ya en el 2000 tal... Y la depresión solo es uno de esos trastornos. Solo es uno. Hay un abanico muy amplio de ellos. Bueno, está la depresión, la ansiedad, la psicosis... Sí, claro. Y ahora ya han aparecido los trastornos de los jóvenes. Antes se enfermaban, pero no había la epidemia de jóvenes con trastornos de conducta alimentaria, sin duda, con autolesiones, con intentos de suicidio. Eso no existía antes. Entonces ahora es un auténtico aluvión. Y entonces... Bueno, perdón, lo que pasa perdón, doctor, el suicidio, ya que usted lo comenta, es una de las primeras causas de muerte entre los adolescentes de este país. Sí, es la primera, realmente. Bien, sí, yo no me atreví a decirlo, pero usted lo confirma, es la primera causa de muerte. Existir. Claro, esto es que no sé cómo calificarlo, es alucinante. Sí, es alucinante. Sí, no, está pasando, bueno, a los humanos no suele pasar así, hasta que no le vemos las orejas al lobo. Bueno, pues en salud mental no se le han visto las orejas al lobo porque sí se moría, pero nadie se muere, de cáncer sí, y eso duele mucho y nos morimos, ¿no? O del corazón, pero claro que existían y gente que se moría, pero en fin, era diferente, ¿no? Enfermedades mentales. Y no era tan público como es ahora, porque ahora se sabe, ahora hay una proyección informativa que hace unos años no existía. Exactamente. Y una cosa que también es culpa de los médicos y de algunos psiquiatras, el nihilismo terapéutico. La idea de que, como la enfermedad mental no se cura nunca, ¿para qué vamos a invertir en ello? Vamos a, venga, algún medicamento que nos mantenga, pero es que eso es absolutamente falso. Y desde que la ciencia ha avanzado más, a finales del siglo XX, pues claro que se cura, por lo menos se mejoran. Tampoco se cura la insuficiencia cardíaca, pero se mejora y el individuo puede andar. Por supuesto, lo que he dicho antes, una persona con depresión hoy en día está funcionando y nadie se entera que tiene una depresión y que está tomando medicamentos. Hace 50 años, ¿no? Sí. ¿No? Doctor Carrasco, para concluir, usted antes se quejaba, entre comillas, de esta... De este, digamos, desprecio o de que no se valora lo suficiente lo que se entiende como neurociencia. Esto, en la práctica, ¿cómo se traduce? ¿Por qué existe ese desprecio a la neurociencia? Existe desprecio a la neurociencia por parte de algunos profesionales e ideólogos de la salud mental. Porque luego la neurociencia queda muy bien para un minuto en el telediario, que se ha descubierto no sé qué cosa, qué tal, ¿no? Pero la neurociencia, porque ser experto en salud mental, ser psiquiatra o ser un buen psicólogo implica estudiar neurociencia y hay que estar al día de la neurociencia. No se puede ser filósofo. A mí me encanta la filosofía. Sí. Y yo no tenía voy a decirlo, no tenía vocación de médico, de psiquiatra cuando empecé medicina, pero la neurociencia sí me gustaba. Y bueno, pues encontré que la neurociencia puede valer para algo. La neurociencia para el psiquiatra que le gusta el paciente es como de aquí hay que sacar algo, porque ¿todos los psiquiatras, perdón, tienen formación a nivel de neurociencia? No todos, porque no hay tiempo para formar, pero todo el que se quiere formar, hay grupos de investigación donde se puede ir y se puede formar. Claro, ¿y la neurociencia como concepto cómo se aplica al paciente?
La neurociencia, pues vamos aprendiendo mucho de cuáles son las áreas del cerebro que participan en, bueno, pues en determinadas conductas, en el control de impulsos, cuáles son las conexiones que pueden estar más alteradas en la depresión o en la psicosis. Vamos conociendo sustancias bioquímicas que están implicadas en algunos procesos patológicos como la demencia o como la depresión o como, bueno, en las enfermedades mentales. Vamos conociendo muy poco a poco, porque esto no es de un día para otro, pero en la medida que se va conociendo, se va probando, y la neurociencia es lo que está mejorando la vida de los pacientes. Lo otro que mejoraría la vida de los pacientes, y lo tengo que decir, y perdón porque me extiendo mucho, es la psicoterapia, el tiempo para estar con el paciente. Claro. Y los psiquiatras, y por supuesto también los psicólogos clínicos, pero los psiquiatras, que parece que nosotros no hacemos, los psiquiatras inventaron la psicoterapia. Lo queremos hacer y hay formación, y ahora mismo se está dando un curso de psicoterapia, ¿no? Sí. Pero necesitamos tiempo, claro. La neurociencia por lo menos va permitiendo ir teniendo fármacos y teniendo alguna cosa para los 15 minutos que el sistema te da. Si nos diera una hora, además lo haríamos con psicoterapia. Pero ese problema existe en cualquier especialidad, ¿eh? La falta de tiempo hábil para tratar al paciente como se merece. Claro. Y entonces lo que no se puede decir, pues quiten a todos los psiquiatras y a toda la neurociencia y solamente nos dedicamos a hacer psicoterapia. O sea, eso sería una burrada científica y además tampoco hay suficiente. Doctor Carrasco, vamos a concluir porque además me consta que usted va a estar presente en todas las ponencias. El foro prácticamente acaba de empezar. El doctor Carrasco tiene que atender a decenas de profesionales de la psiquiatría que se han dado cita aquí en el Parador de Segovia. Una última pregunta, a pesar de que estamos al inicio del foro. ¿Con qué expectativas usted se daría por satisfecho una vez el foro haya concluido? Ya estoy muy satisfecho porque, a ver, tenemos muchas dudas. Estamos en un momento difícil después de la pandemia. La juventud es diferente, los médicos jóvenes van teniendo normal actitudes diferentes y ahora lo de los congresos ya no sabes cómo estimular a la gente. Entonces, y lo hicimos con poco tiempo. Y de momento me he encontrado con que esto está lleno de jóvenes. Metimos jóvenes residentes en el comité de organización, eso ha facilitado mucho las cosas. Y hay bastante gente y hay mucha ilusión. Ya cuando termine pues estaré, pero de momento he visto que la psiquiatría está bulliendo, la psiquiatría de Madrid, y esto para mí es prometedor. De eso se trata y esperamos que esa ebullición se proyecte al resto del colectivo de psiquiatras en nuestro país. Y gracias a vosotros pues que se pueda dar difusión a la sociedad para que... Para que tengan esperanza, no para que nos alaben, sino para que sepan que estamos aquí y que, aunque la salud mental está en crisis porque no hay recursos, inversiones, la psiquiatría no está. Vamos avanzando y vamos conociendo cosas y cada día mejorará la vida de las... Pues desde aquí, desde el Parador de Segovia, con el doctor José Luis Carrasco, como antes decíamos, catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, jefe de sección de Psiquiatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en este foro, en este Congreso Psiquiátrico 2023, que, como ha quedado evidente, bueno, más que quiere, es ya de hecho un espacio de expresión de ideas, de debate abierto y accesible a todo el mundo. Doctor, repito, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes por el interés.